Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy vuelve Donald Olmus del Ministerio en Defensa de la Fe para continuar con la serie que comenzamos en el episodio anterior acerca de las 9 guerras de los tiempos del fin. Este es un libro que escribió el doctor David Reagan del Ministerio Cordero y León. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Gracias por participar. La verdad que estoy muy entusiasmada con el programa de hoy, a ver qué es lo que nos traes de la guerra de aniquilación del Salmo 83. Ya lo mencioné antes, tu ministerio es en defensa de la fe y la gente puede ver tu página en el internet, es en defensadelafe.org, ¿verdad? Así es. Así que bienvenido, no te quito tiempo. Gracias, Graciela, por esta nueva oportunidad que me das de estar en tu canal y en tu programa. Es una gran bendición que podamos hablar de estos temas tan relevantes para hoy en día, que estamos viviendo tiempos muy emocionantes porque estamos viendo el cumplimiento de muchas profecías bíblicas ante nuestros propios ojos. Es un tiempo donde es muy difícil ser un escéptico, alguien que no cree en la inspiración, en la inerrancia e infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Y es importante que Dios haya concedido este espacio y la forma en que nos unió también. Estábamos hablando más temprano, comentando acerca de la forma en que Dios nos juntó, porque un fenómeno que podemos ver hoy en día es que muchas iglesias, pastores e incluso seminarios bíblicos no están hablando de estos temas. Así que es una gran bendición poder estar en tu programa. Y por supuesto que espero que las personas que están siendo alcanzadas por este contenido estén siendo bendecidas igualmente. Seguro que sí, así que ¿cómo te gustaría empezar? Desde el inicio, y me gustaría hacerlo con una noticia que muy probablemente algunos de nuestra audiencia aún no se ha enterado, y es el tema de la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi. Y esto ocurrió el día domingo en un accidente de helicóptero. Quiero leer algunos breves fragmentos de la noticia que fue publicada en la página de Joel Rosenberg, que se llama All Israel News en español. Dice el titular: confirmado, el presidente iraní Ebrahim Raisi muere en un accidente de helicóptero. Como subtítulo aparece: Israel niega cualquier implicación en el accidente. Esto fue publicado el 20 de mayo. Y a continuación dice lo siguiente el artículo: el presidente iraní Ebrahim Raisi y el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdollahian han fallecido tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban el domingo, según han confirmado las autoridades iraníes este lunes por la mañana. Según un anuncio de un funcionario iraní en la televisión estatal, dijo lo siguiente: el ayatolá Raisi, servidor de la nación iraní, ha alcanzado el más alto grado de martirio mientras servía al pueblo. Comenta aquí Joel Rosenberg: el helicóptero formaba parte de un convoy que regresaba a Irán desde Azerbaiyán, atravesando una zona montañosa en medio de una densa niebla. Los dirigentes iraníes regresaban de una ceremonia de inauguración de una represa construida conjuntamente en la frontera. Los equipos de rescate encontraron restos del helicóptero tras unas 14 horas de búsqueda. Bueno, y el equipo de búsqueda estuvo conformado por drones, perros y numerosos equipos de búsqueda y rescate, y se les dificultó un poco la búsqueda por el mal tiempo que estaba haciendo. Un funcionario israelí dijo a Reuters que Israel no estaba implicado en el incidente después que se extendieran por internet numerosos rumores que afirmaban que el Mossad israelí había asesinado a Raisi. No fuimos nosotros, dijo a Reuters el lunes por la mañana el funcionario, que pidió
el anonimato. Así que está esa noticia. Ayer compartía yo una publicación, decía de que ya en este momento, lamentablemente y tristemente, ya deben saber que no están en ningún paraíso. Las vírgenes están esperando. Así es, no hay 72 vírgenes esperándolos y están en un lugar de tormento en el que van a pasar la eternidad. En ese sentido, quiero animar a las personas que nos están escuchando que lean en mi página, está completamente gratis, el libro que se llama Islam y Cristianismo, 2 caminos hacia el mismo Dios, para todos aquellos que están interesados en profundizar acerca de esta falsa religión, acerca de sus creencias básicas, sus orígenes, y todo el libro en su totalidad puede leerse completamente gratis en línea en mi página web. A continuación te voy a pedir, ya que vamos a estar hablando acerca de la primera guerra de las 9, es la guerra de aniquilación que se encuentra en Salmos 83. Te voy a pedir que por favor leas 2 pasajes que se encuentran en el primer libro de Crónicas. No se dice primera de Crónicas porque es un libro, es primero de Crónicas. El pasaje del capítulo 16, verso 7, y después por favor lo que dice el capítulo 25 y el versículo 2. 16, versículo 7. Entonces en aquel día David, por primera vez, puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Y en el mismo capítulo, el 25:2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. Muy bien, gracias. Entonces, de entrada establecemos el hecho de que el autor de Salmos 83 es el vidente Asaf, quien era usado tanto en la adoración levítica como también en el ejercicio de profetizar bajo las órdenes del rey. Recordemos también de que esta serie de programas que estamos presentándoles está basada en el libro que fue escrito por el doctor David R. Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León, y que ya en este momento se encuentra semi-retirado, y el libro se llama Las 9 guerras de los tiempos del fin. Él comenta de que cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente, como el que Israel ha estado viviendo desde el 7 de octubre, y que ya ahorita aún siguen más de 130 cautivos israelíes en los túneles del terror de la Franja de Gaza, y ahora también ya varios países de la Unión Europea ya han confirmado que van a reconocer a un Estado falsestino. Y la otra noticia también que está circulando es que la Corte Penal Internacional quiere emitir una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Entonces, cada vez que ocurre una guerra en el Medio Oriente, la gente inmediatamente la relaciona con aquella película famosa, La Batalla de Armagedón. Y hay una película que en realidad no se trataba de eso, una película que fue protagonizada por Bruce Willis. Y entonces también pudimos ver que se desató un sensacionalismo terrible, mucha exégesis de periódico. Ya varias personas a mí me enviaban un montón de enlaces a videos de personas que no tienen ni la más mínima idea de la aplicación de las normas de interpretación de una exégesis sana. Y este término de hacer exégesis de periódico, como lo usa el doctor Arnold G. Fruchtenbaum del Ministerio Ariel, y eso es lo que estaba pasando. Entonces mucha gente recurriendo al sensacionalismo, y ya he dicho de que eso es algo que más bien le causa un perjuicio y un daño al estudio y a la exposición de la profecía bíblica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, la gente muchos creo que lo van a hacer cuando escuchen este tema de que hay 9 guerras en los tiempos del fin, y créanme que cuando yo empecé ya a leer el libro, cuando el doctor Reagan me lo envió y empecé a leerlo, por supuesto que conforme iba avanzando me quedaba con la boca abierta. Ya pudieron tener una idea de cuán profunda es esta investigación con el programa anterior que hicimos acerca de la introducción a las guerras en el mundo, el poco tiempo de paz que ha habido. Entonces, entremos de lleno a lo que es la Primera Guerra. Siempre que uno estudia el tema de las guerras en el Medio Oriente, inmediatamente va a escuchar o va a ver un montón de videos, si entra uno a YouTube o está usando el navegador, y lo primero que le va a salir es la guerra de Gog y Magog, que está descrita en Ezequiel 38 y 39.
Entonces, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, aunque no coincido con su postura en cuanto al momento de esta guerra, él escribió hace unos años un bestseller, un éxito de librería llamado Epicentro, y esta es la postura que él tiene de que la próxima guerra en el Medio Oriente va a ser la guerra de Gog y Magog. Y básicamente, esta guerra comenzará cuando Rusia invada a Israel con ciertos aliados específicos, todos los cuales tienen una cosa en común, todas estas naciones son musulmanas. Pero hay serias dudas por parte de algunos eruditos de la profecía de que esa va a ser la primera guerra bíblica del tiempo del fin. Y hay algunos que señalan de que será la guerra descrita en el Salmo 83, que no lo vamos a leer por el factor tiempo. Así que la primera tarea que van a tener las personas que escuchen este programa es leer en su totalidad Salmos 83. Pueden leerlo en varias versiones, por ejemplo, en la Reina Valera de 1960, que es la más usada en América Latina. Pueden también leerlo en la Nueva Versión Internacional y pueden leerlo en un par de versiones más, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas, y podrían leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Esa es una recomendación que les voy a dejar. Entonces ya en los dos pasajes que leímos pudimos ver de que Asaf estaba involucrado en la adoración, en el servicio en el templo, y también era un profeta, es descrito como alguien que profetizaba, es decir, era un vidente. Entonces, ¿qué pasa con este salmo? Tiene la forma de una oración en la que Asaf invoca a Dios para que intervenga y detenga una conspiración de naciones que se han aliado con el propósito expreso de aniquilar a la nación de Israel. Ahora, me gusta el nombre, y ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. El nombre que le da uno de mis autores favoritos a este grupo de naciones le llama el Círculo Interno de Naciones Enemigas de Israel. Y entonces lo que tienen en común es que comparten fronteras con Israel. Y esas naciones del Círculo Interno son las siguientes: Líbano, Siria, Jordania, Egipto y Gaza. Entonces, el profeta, el vidente Asaf, clama a Dios para que los derrote de forma decisiva y abrumadora, para que ellos y todas las demás naciones que están viendo lo que está ocurriendo se den cuenta de que la victoria de Israel se produce de forma sobrenatural. Y en los versículos 17 y 18, él concluye el salmo explicando por qué desea una victoria que parece ser imposible. Entonces, en los versículos 17 y 18, él dice: sean las naciones conspiradoras, confundidas y turbadas para siempre, sean deshonradas y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, solo tú, el Altísimo, sobre toda la tierra. El autor no dice cuál será el resultado de esta guerra, solo expresa la esperanza de que Israel triunfe. Pero si en realidad, recordemos que esto lo estamos abordando desde una posición no dogmática, no estamos diciendo sí o sí, Salmos 83 va a ser la primera guerra del tiempo del fin. En estos temas podemos tener diferencias sanas de opinión, pero si en realidad esta es una guerra del tiempo del fin, entonces por otros pasajes sabemos que es una en la que la nación de Israel va a salir victoriosa. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, lo que fue revelado en Zacarías 12:6, donde se nos dice que en los tiempos del fin, Israel será como brasero de fuego entre la leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor. Y es muy importante lo que dicen esos versículos en ese pasaje de Zacarías 12:6, porque hay un versículo donde se refiere básicamente en términos modernos como a los capitanes de las fuerzas de defensa de Israel. Y pudimos ver en la noticia que daba Joel Rosenberg sobre la muerte del presidente iraní. Hay un refrán que nosotros decimos: cría fama y échate a dormir. Y ya estaban circulando los rumores de que había sido una acción por parte del servicio secreto israelí, el Mossad, llevar a cabo esa operación contra el presidente iraní. Entonces, todo mundo durante los últimos años, o la gran mayoría de expositores, siempre pasaron por alto Salmos 83 como que fuera simplemente una profecía.
simplemente decían que era una oración imprecatoria. Esto quiere decir que es una oración que se hace pidiendo la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Pero recuerdo que allá por el año 2008 apareció mi amigo Bill Salus, que les pido sus oraciones por él porque hace una semana fue operado de la espalda y está pasando ese proceso de recuperación de la cirugía. Es un hombre de Dios, Bill Salus, muy humilde, y por supuesto esas percepciones que Dios le ha dado acerca de estos temas. Entonces, allá en 2008, él escribió un libro que se llama Israelstein. Y ahí pues él da una introducción acerca de esto que estamos hablando, empieza a analizar el pasaje de Salmos 83, empieza a analizar eventos relacionados con estas naciones que en el pasado, en guerras que ya mencionamos en el programa anterior, han atacado a Israel. Habla de cómo de esta guerra va a surgir un gran Israel que va a dominar en el Medio Oriente. Y también en un libro posterior que escribe Bill Salus y que pueden leer un par de capítulos en mi sitio, y hay varios anexos también que pueden leerse, que se llama Salmo 83, la profecía faltante es revelada, cómo Israel se convierte en la próxima superpotencia del Medio Oriente. Ese es el título y subtítulo de este libro. Él cuenta la historia de que en julio de 2006 en Irlanda estaba un trabajador, un operario manejando una pala mecánica. En el momento que introduce la pala de su excavadora, encuentran un pergamino antiguo. Estaba bien conservado y estaba abierto en el Salmo 83. Yo animo a nuestra audiencia que luego puedan leer este capítulo en mi página web, en su totalidad puede leerse completamente gratis. Entonces, cuando Salus coloca el Salmo 83 en el rompecabezas del tiempo del fin como la primera de la guerra, él sostiene que todos los eventos se alinean de forma apropiada. Entonces, él llega a la conclusión de que la victoria de Israel en esta guerra proporcionará a la nación la atmósfera pacífica que Ezequiel 38 y 39 dice que existirá cuando comience la guerra de Gog y Magog, que aparecen en el capítulo 38 y en los versículos 8, 11 y 19. Y esta es una frase que muchos expositores que están a favor de que la primera guerra va a ser esta guerra de Gog y Magog, la frase Yashab Betak, en el hebreo Yashab Betak, que dice acerca de paz, una paz en la que Israel va a estar morando confiadamente. Y obviamente, si hacemos un análisis imparcial del Medio Oriente, Israel no ha alcanzado esta condición de Yashab Betak en este momento. Las amenazas contra la nación están pendiendo sobre su cabeza y en cualquier momento podría desatarse una guerra regional. Es una guerra como la llama el analista Eric Stakelbeck, la guerra del norte. Y este resultado entonces le va a proporcionar a Israel el territorio y la riqueza que provocarán que las naciones árabes pidan a Rusia y sus aliados que acudan a su rescate. Otro argumento que da Bill Salus cuando considera el Salmo 83 como una guerra del tiempo del fin, que ocurre antes de la guerra de Gog y Magog, resuelve un misterio importante. Y es de que es el hecho de que la lista que aparece en Ezequiel 38 no contiene una sola nación que tenga una frontera común con Israel. En cambio, todas las naciones nombradas consisten en un círculo exterior alrededor de Israel. Entonces, las 10 naciones nombradas como los agresores en el Salmo 83 son, por supuesto, antiguas. Entonces, voy a mencionarlo aquí rápidamente. Entonces, según Bill Salus, los aliados del Salmo 83 son los siguientes. Edom son los palestinos y el sur de Jordania. Ismaelitas, saudíes, Ismael es el padre de los árabes. Moab, palestinos y Jordania central. Los agarenos son los egipcios. Jebal, el norte del Líbano. Ya sabemos que en el Líbano está operando el grupo terrorista Hezbollah, que en los últimos meses se ha envalentonado y ha estado lanzando cohetes contra Israel. Amón, los palestinos, yo los llamo falsestinos, y el norte de Jordania. Amalek, los árabes del área del Sinaí. Filistea, la franja de Gaza, donde opera el grupo terrorista Hamas y cuyo objetivo de su constitución es la aniquilación del Estado de Israel. Tiro es el sur del Líbano y Asiria, que son Siria e Irak. Entonces, un estudio cuidadoso de la lista revela cierta repetición cuando los nombres antiguos se convierten a naciones modernas. Por ejemplo, Edom, Moab y Amón. En lugar de representar a 3 naciones, en realidad son solo una hoy, la nación de Jordania.
Del mismo modo, dos de las naciones antiguas, Gebal y Tiro, son parte del Líbano moderno. Irak se menciona en la lista de Salus porque era parte de la antigua Asiria, pero está representado por la inclusión de Siria. Estas duplicaciones reducen la lista a un total de 6. Dice el doctor Reagan aquí: no he contado a los palestinos como una nación separada, ya que están dispersos por todas las naciones árabes, así como por Israel. Otros autores han traducido las naciones antiguas a naciones diferentes hoy, pero las diferencias en las listas son de naturaleza muy leve. La única diferencia importante que he notado está en la lista compilada por un autor llamado Joel Richardson. Primero, añade Turquía, ya que una parte de ella fue incluida en el Imperio Asirio. En segundo lugar, se opone firmemente a que Egipto sea incluido en la lista de Salus, porque en el momento en que se escribió el Salmo, los agarenos estaban ubicados en lo que hoy es la parte norte de Jordania. Entonces, hay una serie de críticas acerca de esta tesis de que si Salmo 83 es realmente una profecía. Y por supuesto no hace falta decir que no todos los expertos en profecía bíblica han estado dispuestos a aceptar la teoría de Salus. Y esta controversia aumenta en torno a si el Salmo 83 es realmente una profecía o no. Y de ser así, ¿describe una guerra que ocurrió durante la vida de Asa o es una que aún está por suceder en los tiempos del fin? Los argumentos clave en contra de que sea una profecía separada y distinta sobre una guerra del tiempo del fin son los siguientes. Número 1, el autor. No podría ser una profecía del tiempo del fin porque fue escrita por el líder de adoración de David, Asaf, quien no era un profeta de Dios. Es la primera crítica. Número 2, la naturaleza del Salmo. No hay indicación alguna en el Salmo de que sea una profecía. Por lo tanto, no encontramos declaraciones proféticas como en aquel día, que es usada por Isaías para hablar de los tiempos del fin, Isaías 2:11. Del mismo modo, no hay frases utilizadas por otros profetas cuando hablan de eventos del tiempo del fin, como por ejemplo, al final de los tiempos, Jeremías 48:47. El tiempo del fin, Daniel 12:4. El día de Jehová, Sofonías 1:7. Y el día de la ira de Jehová, Sofonías capítulo 2 y versículos 2 y 3. Esa es la segunda crítica. La tercera crítica, cumplimiento en el Antiguo Testamento. El Salmo puede ser una profecía, pero si es así, lo más probable es que se haya cumplido en una de las guerras en los tiempos del Antiguo Testamento. Inciso A. Las guerras descritas en Primera de Crónicas 18 y 19, donde el ejército del rey David se enfrentó a las alianzas de varias naciones paganas que rodeaban a Israel. Inciso B. La guerra descrita en Segunda de Crónicas 20, desde el versículo 1 al 37, que enfrentó al ejército del rey Josafat de Judea contra Amón y otros con ellos, incluidos Moab y los hombres de Edom. Crítica número 4, cumplimiento moderno. El Salmo se cumplió en una de las guerras modernas de Israel, como la Guerra de Independencia, que se llevó a cabo de 1948 al 49, la Guerra de los 6 Días de 1967, o la Guerra de Yom Kippur de 1973. O la crítica número 5, cumplimiento futuro. Si el Salmo 83 realmente es una profecía sobre una guerra del tiempo del fin, lo más probable es que describa la participación del círculo interno de las naciones árabes alrededor de Israel en la guerra de Gog y Magog o en la batalla de Armagedón. Entonces podemos ver aquí de que el doctor Reagan ha mencionado el concepto clave de esta guerra y algunas críticas que eruditos de renombre han hecho al respecto. Es también importante decir de que hombres reconocidos han empezado a darle importancia a este tema, a profundizar más al respecto, y qué bueno de que el estudio, la investigación de la profecía bíblica esté promoviendo eso, no solamente entre los, entre comillas, expertos, ¿verdad? Porque yo creo que no hay expertos en este tema de la profecía bíblica, sí hay personas que están muy dedicadas al estudio, pero creo que nuestro objetivo es que las personas que van a oír este programa también tengan ese deseo de investigar más. Entonces, hombres como el doctor Arnold G. Fruchtenbaum, que es una eminencia, hombres como Chuck Missler, publicaron en su revista, recuerdo el título de un artículo que él publicó que se llama Salmos 83
83, una nueva perspectiva acerca de la guerra de Gog y Magog, y Chuck Missler ya partió con el Señor, un hombre muy respetado, es uno de mis expositores favoritos. Por ejemplo, también hay más expositores, por ejemplo, Nathan Jones está de acuerdo que Salmo 83 está describiendo una guerra, hombres como Tim Moore, actual presidente del Ministerio Cordero y León, hombres como el pastor Brandon Holthaus de la iglesia de Rock Harbor Church. Entonces, podemos ver de que en esta primera parte estamos analizando esta primera guerra, la guerra de aniquilación, porque el objetivo de este círculo interno es la destrucción de Israel. Entonces, para la segunda parte de este programa vamos a exponer acerca de la respuesta que el doctor David Reagan da en su libro Las 9 guerras de los tiempos del fin a estas críticas que se han dado en contra de que Salmo 83 sea una profecía para el tiempo del fin. Vayan al sitio web, ahí está este capítulo, también vayan y lean el libro de Bill Salus, Salmos 83, la profecía faltante es revelada. Fantástico. Este es el salmo en donde el doctor Andy Woods cree que es una oración, ¿verdad? Te digo que en el caso mío, como yo soy tan mala para las cuestiones de las guerras, me cuesta mucho la parte del Antiguo Testamento que se refiere a guerras. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo escucho a Andy Woods y me convence. Entonces leo y digo, wow, tiene razón. Entonces lo escucho a Bill Salus y también me convence. Yo creo que el tiempo es el que va a determinar, ¿no? Pero sí se está viendo como que se está alineando todo para que suceda lo que tiene que suceder, que es que Israel pueda vivir en paz. Y lo interesante de todo esto es que en todas las guerras que Israel ha tenido, el Señor ha actuado defendiendo. Estaba escuchando a Tom Hughes, no sé si escuchaste el programa, donde él habla del milagro. Cuando Irán mandó todos esos cohetes, no me acuerdo el número ahora, pero decía que tenían como 120 y algo de lanzadores de cohetes. Los hicieron trabajar a todos. O sea, mandaron todo lo que pudieron mandar. No mandaron más porque no tenían más lanzadores, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sucedió? 99% de todos esos cohetes fueron destruidos en el aire, solamente cayó 1% y no mató a nadie. Entonces, un profesor de una de estas universidades teóricamente prestigiosas, que ya no son prestigiosas, él hizo un análisis, porque él es un estadista, y dijo que si hubieran destruido el 90% de los cohetes en el aire, eso hubiera sido un milagro, pero el 99% es estadísticamente imposible. Quiere decir que el Señor actuó ahí para defender a Israel. Y nunca me voy a olvidar, años atrás, en una de esas que estaban mandándole cohetes a Israel, sacaron un videíto donde mostraban a los árabes que estaban en el área de control, estaban en un área donde estaban comentando y se estaban quejando y decían en el idioma de ellos, el Dios de Israel no deja que nuestros cohetes lleguen. Él es el que está explotando los cohetes en el aire. Y yo digo, wow, si yo estuviera en esa posición, querría saber quién es ese Dios y conocerlo, pero ellos se enojan más, ¿no? Ahí vemos cómo se cumple el pacto con Abraham, ¿no? De que Israel iba a ser una nación que iba a bendecir a las naciones a través de Israel y que el pacto era para siempre. Entonces, a pesar de que Israel no es creyente, es una nación atea en cierta forma, pero sí hay muchos ortodoxos que creen en Dios, pero no creen en Jesús. Pero así todo el pacto se sigue cumpliendo, ¿no? Ahí vemos lo maravilloso que es el Señor. Como dice la palabra, cuando nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Así es. Y ciertamente el pacto abrahámico es un pacto eterno y es un pacto incondicional también. Uh-huh. Y la nación está bajo las promesas, las cláusulas de protección de ese pacto y de las cláusulas de bendición por bendición y de maldición por maldición. Uh-huh. Ya muchos se han enterado demasiado tarde de que efectivamente las de maldición están vigentes. Uh-huh. Y muy buena forma de cerrar el programa, Graciela, con ese análisis que acabas de hacer. Y así como Dios ha intervenido, yo recuerdo esa noticia también, decía, el Dios de los israelíes desvía nuestros cohetes en el aire. Uh-huh. Y así como ya hemos visto en el pasado, la intervención de Dios a favor de su pueblo Israel es muy probable y ciertamente la Biblia lo describe que así será, una nueva intervención por parte de Dios a favor de la nación del pacto.
Definitivamente, porque cuando vos ves cuán grande es Israel, es un pequeño palito ahí rodeado de todas estas naciones inmensas alrededor. Lo lógico sería que ellos fueran destruidos y que fueran aniquilados para siempre, y sin embargo no va a ser así. Israel va a ganar y va a morar en paz, va a expandir su territorio. Claro, tiene que alcanzar esa condición, como decía, en la que habiten confiadamente, sin muros, sin cerrojos. Sin muros, ajá. Y bueno, ya de adelanto les dejamos la tarea, ya les dijimos a nuestra audiencia que lean en su totalidad Salmo 83 en varias versiones, ya también pueden ir haciendo lo mismo con Ezequiel 38 y 39, también pueden ir leyendo Zacarías 12 para que ya puedan tener una mayor comprensión de estos temas en los que vamos a estar profundizando en los próximos programas, Dios mediante. ¿Por qué no me haces un favor y entonces le decís a los que escuchan el programa cómo pueden hacer para evitar llegar a estar en ese periodo tan horrible que va a ser el periodo de la tribulación? Muy bien, la única manera de escapar de este tiempo de horror sin precedentes, sin paralelos en la historia de la humanidad, es la respuesta que le dan Pablo y Silas al carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. El contenido del Evangelio está en 1 de Corintios 15, del versículo 1 al 4. Creemos que Jesús, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, murió, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y escaparás de los horrores de la tribulación. Los cristianos no estamos esperando al anticristo, sino que estamos aguardando a nuestra esperanza bienaventurada que en cualquier momento podría aparecer por nosotros. Y por eso nuestra oración, Graciela, cada día es: el Señor viene. Amén, amén. Gracias, Donald. Muchas bendiciones y seguimos en la próxima. Gracias, Dios les bendiga. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.